Hola mis hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Es un gusto y gran gozo el seguir compartiendo la palabra de Dios y aprendiendo sobre todo a través de ella. Y en ella encontramos la fuente inagotable de sabiduría y conocimiento de la voluntad de Dios. Dios no va a hablar a su corazón si usted tiene o permanece su vida completamente, más bien su Biblia cerrada en ese aspecto, y debe entenderlo. En el libro de Hebreos nos habla de un tiempo, hermanos, de apostasía que muchos de los cristianos estaban experimentando, que hoy en día pensamos que estamos lejos de eso. Pero no solo tiene que ver con dejar tu fe, sino dar lugar a cosas en nuestras vidas que nos alejan de Dios, y sobre todo y por ende empezamos a dar prioridad a otras cosas según nuestro criterio y no según principios establecidos por Dios. Hemos aprendido en una forma muy sutil y convincente para nosotros que congregarnos ya no es necesario. Así es lo que piensa la gente hoy en día. Sí, cuesta trabajo, pero tenemos que ser realistas ante lo que está pasando. Vemos que estamos viviendo tiempos complicados hoy en día. El yo considero, el yo creo, ha imperado tanto en mentes carnales, créame, que han dejado a Dios fuera de sus vidas por completo. Voy a la iglesia cuando yo considero pertinente. Clamo a Dios cuando yo considero que lo necesito. Busco a Dios pretendiendo que Él se acomode a mi forma de llevar mi vida cristiana, pero no tiene nada que ver con lo que la Biblia menciona o nos dice cada día. Hoy meditaremos en un solo pasaje de la escritura del libro a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, y es interesante cómo este mandato es completamente ignorado si no hacemos caso a lo más sencillo y elemental que nos pide el Señor. Creo que no haremos caso a sus demás mandatos. Es algo real lo que estamos viviendo hoy en día. Los llamados hoy cristianos viven en la modernidad y adaptación de este mundo, que ellos consideran lo bueno y lo malo de acuerdo a su propio libre albedrío, el cual se nos ha dado, se nos dio precisamente. ¿Para qué? Para que podamos conectarnos con Dios, reconocer a Dios, y no para hacer lo que nosotros queremos en esta vida, sino para que en verdad entregáramos nuestra vida al Señor. El devocional de esta noche se titula, hermanos, Desertores de la palabra de Dios en los últimos tiempos. Y es lo que está pasando con la gente. Realmente no le ve interés a la escritura, no le ve interés a congregarse, y te pones a pensar tantas cosas. Cuán ignorante nos volvemos de los mandatos de Dios, ¿sí? Por favor, ponga atención a lo que Dios desea que aprendamos esta noche, porque, hermanos, de verdad, déjame decirle algo que tal vez a muchos no les ha caído el 20, lo que es lo que Cristo ha anunciado de su venida. Y tal vez muchos van a decir en un tiempo cuánta razón tenía el pastor, cuánta razón tenía aquel hombre que nos decía esto, aquel maestro, aquel cristiano, aquel hermano que nos decía todo esto, y nosotros no hicimos caso e ignoramos las cosas. Aquí el autor empieza con un mandato negativo, el cual nos está diciendo no hagas esto, ¿sí? Pero este mandato es imperativo, que denota una acción de nuestra parte. Por eso dice, no dejando de congregarnos. Fíjese, y dice aquí, como algunos tienen por costumbre. Si no, es el contraste, exhortándonos, animándonos, y tanto más, cuanto veis, sobre todo dice, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del Señor. Ahora, había una urgente aquí necesidad de que los creyentes se preocuparan y exhortaran mutuamente al amor y a las buenas obras. Dentro de la iglesia a la que el autor escribe, hermanos, los lectores no debían dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, les dice aquí. Y créanme, ya se hace una costumbre el hecho de no ir. Vas una semana, otra semana no, o vas simplemente una semana, 3 no. Hay gente que ha olvidado su Biblia, hay gente que tiene ahí la Biblia, tenemos una Biblia durante un mes y medio, que no se paran, pero la olvidaron. Yo no sé qué leen, no sé en qué ocupan su tiempo, si no ven la palabra de Dios como la fuente inagotable de poder. Parece que había habido algunos desertores
de sus filas, aunque sus palabras pudieron haberse aplicado a otras iglesias en las que había ocurrido tales deserciones. En cualquier caso, hermanos, sus esfuerzos conjuntos para motivarse unos a otros debían incrementarse al ver que se acercaba aquel día. Al referirse de nuevo a la segunda venida de Cristo, el escritor dejó la impresión de que estaba preocupado de que los creyentes genuinos pudieran caer en el error de dejar de esperar la venida del Señor y se vieran tentados a hacer a un lado su profesión de fe en Cristo. Pues el Señor tarda, pues estamos viviendo tantas cosas, mejor nos volvemos al mundo. Desgraciadamente pensamos que la gente pues está viviendo, eso pasó en la antigüedad hace más de 2000 años, no, estamos viviendo esos tiempos también. Debían tratar sus expectativas futuras como cosas ciertas, porque fiel es el que prometió. Si ellos tan solo levantaran sus ojos espirituales, podrían ver que aquel día se acerca. Y lo estamos viendo con los eventos que están sucediendo. La gente desgraciadamente no les cae el 20 de lo que está pasando hoy en día, pero es una realidad. Y es una realidad que tenemos que anunciar porque el Señor así nos lo demanda. El no asistir a las reuniones cristianas es perder el estímulo y la ayuda de otros cristianos. Ahí es donde nos bendecimos, ahí es donde nos animamos mutuamente, nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Al acercarnos al fin de los tiempos y al estar próximo el día en que Cristo volverá, afrontaremos problemas espirituales, tribulaciones, incluso persecución. Fuerzas anticristianas, hermanos, crecerán precisamente con intensidad. Y dificultades nunca deberían ser excusa para no congregarnos. Al contrario. En cambio, a medida que surgen las dificultades, debemos hacer un mayor esfuerzo para ser fiel en la asistencia día y sobre todo cada domingo. Mire, este domingo sé que a muchos nos va a tocar votar. Y es una excusa perfecta para dejar de ir a la iglesia. ¿Sabes? Si no cumples con cualquier cosa, no vas a cumplir tampoco, ni a veces cumples con tu voto. Yo te quiero animar a que, en verdad, hagas lo que dice la Biblia. Tenemos que someternos a nuestras autoridades y es tu responsabilidad ir y votar delante de Dios. Y sobre todo, que en vez de criticar a un gobierno, estés orando para que Dios les dé sabiduría y gobiernen en verdad con sabiduría y equitativamente. Ahora, muchas personas que se han dejado de congregar les parece muy lejana la venida del Señor, pero el tiempo de la apostasía ya la estamos viviendo. En la primera carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, ahí en el capítulo 4, versículo 1 al 3 nos menciona los que estamos compartiendo aquí, precisamente lo que hemos compartido. Aquí Pablo habla a Timoteo sobre la predicción de la apostasía y es lo que estamos viviendo. Dice Pablo aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sí? Se volverán completamente contrario a lo que antes decían creer, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Tal vez usted, hermano, piense, pues yo me alejé un poco, pero cuando yo quiera, regreso. La Biblia nos dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Habrá gente que tal vez le busca un día y no lo va a encontrar, porque Dios dio la oportunidad de que lo buscaras en verdad y te convirtieras. Y que, como dice Pedro, que muchos tienen la venida del Señor por tardanza, pero no se dan cuenta que Dios está esperando que respondan en arrepentimiento y se conviertan verdaderamente al Señor. Mis amados hermanos, la vida cristiana no es un juego, así de sencillo. O tienes vida o simplemente sigues muerto en delitos y pecados. Y hay un pasaje que me encanta, ¿sí? Filipenses 2, 2 al 13, dice que debemos 2, 12 y 13, dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Ocuparnos significa que te centres en lo que ya tienes esa salvación segura, entonces ponla activa en las cosas del Señor.
Y te dice la razón, porque Él es el que produce en vosotros tanto el querer por su buena voluntad. Si tú tienes vida espiritual, te va a mover a buscar a Dios, te va a mover a conectarte, te va a mover a tener esa comunión unos con otros, con los hermanos, y a no estar buscando excusas para no congregarte. Es lastimoso lo que vemos ahora, pero hay gente que, si le dices, ¿cuántos tienes en el Señor? Bueno, tantos, pero ¿cuánto tienes en la iglesia? No, pues, en una estuve tantos años, en otra tantos años, y no echan raíces, no crecen. No crecen, hermanos. Yo recuerdo mi primera iglesia, pues realmente 19 años duré ahí. Fue cuando me vine ya al seminario. Hermanos, y tal vez usted piense eso. Yo me alejo un poco, pero yo sé cuándo voy a volver. En verdad, ¿sabes cuándo vas a volver? Y como cristiano te voy a decir algo. Si realmente eres hijo de Dios, no buscarás poner excusa para no congregarte. Es triste cuando tú abandonas inclusive tu Biblia y la dejas y dices, bueno, pues hermano, yo algo que digo, pues regálela a alguien que sí la use, regálesela, ni modo. No quiere escuchar la palabra de Dios. Hay gente que muere por una Biblia, no quiere, ¿sabe qué? Désela a quien realmente sí la quiere usar. O eres cristiano verdadero, o eres un desertor, es la verdad. Y te estás engañando a ti mismo. Gente que me dice, no, Dios está conmigo. Dios me contesta mis oraciones. Así, interesante, pero no te congregas, no tienes tiempo para con Él, no tienes tiempo para tener comunión con la gente. Dime qué Dios es ese. Porque el Dios de la Biblia, déjame decirte, que te dijo y nos dice que no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y ese es un mandato, como yo te lo dije, no es opcional. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ya lo estaban haciendo. Y es verdad, se ha vuelto una costumbre. Hermanos, y es triste cuando tú tienes que recordarle a la gente la responsabilidad que tiene con Dios. Pero ¿por qué no la tiene? Tal vez estamos hablando con personas no cristianas, personas no regeneradas, personas que realmente no aman al Señor, personas que no lo buscan, simpatizantes, que tienen un criterio, un concepto intelectual de que van al cielo, pero su vida no cambia. No buscan la unidad, no buscan la comunión, no buscan ser cada día más imagen de Cristo. Y dices, bueno, esos que hicieron la oración supuestamente, que levantaron su mano y aceptaron a Cristo, pero nunca hubo un arrepentimiento. ¿Eso es el Evangelio? Déjeme decirle que no. El Evangelio es arrepentimiento. Y hay mucho desertor de la palabra de Dios en estos últimos tiempos. Muchos, hermanos. Con tristeza lo digo, pero ¿sabe qué? Como yo le decía a mi esposa, mira, yo tengo que ocuparme en aquella gente que realmente quiera crecer. Los que no, ¿sabes qué? Vamos a hacer, pues ni modo, hacerlos a un lado. Acuérdese lo que dice el Señor. Y hermanos, es tan claro que yo le explicaba a mis alumnos en la clase lo que dice el Evangelio de San Juan. Lo que Dios va a hacer. Fíjese lo que dice aquí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dios lo hace a un lado. Porque es inútil. ¿Sí? Pero mire qué sucede. Dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Te pregunto, ¿realmente has dado fruto en tu vida? ¿Realmente hay un cambio? ¿Realmente está Cristo transformando tu vida? ¿Quieres pasar tiempo con Él? ¿Quieres pasar tiempo en comunión con los hermanos? Si ya te conformaste a la idea de que no tienes que congregarte, hermano, esto es un mandato, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y lastimosamente, muchos van a pasar el tiempo en que llegue ese momento en que se van a estar lamentando por lo que escucharon, por lo que no hicieron y por lo que van a estar viviendo, que va a ser bastante duro. Por eso es buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y dice, y tanto más, cuánto veis que aquel día se acerca. Si tú no alcanzas a percibir las señales de todo lo que se está viniendo hoy en día, es porque estás viviendo igual que el mundo. Y desgraciadamente, pues tal vez fuiste primo en Cristo, como decimos a veces cuando bautizamos, pues un chamuco ramujado que no ha entendido, porque, pues, perdóneme, pero esto es de caminar en fe, esto es de transformar tu vida. Y lo que viene a futuro es muy fuerte. Pero por eso
estamos. ¿Por qué? Porque lo sentimos en el corazón. Y no guiamos bajo sentimientos, pero lo que estamos viviendo hoy en día en la actualidad debe de aclararnos que el Señor viene pronto. Entonces, cada día debes de vivir como si fuera el último. Así que si te has dejado congregar y no quieres nada con el Señor, bueno, pues no estás preparado para el cielo tú. No estás preparado. Y sabe una cosa, tenemos que prepararnos para el cielo, porque ahí es donde tenemos que ser los tesoros en el cielo, no en la tierra. Ahí tiene que empezar a invertir tu vida en servicio, en muchas de las cosas que Dios te pide, en santidad, en todo lo que tienes que hacer, porque ahí no se corrompe nada. Ahí vamos a recibir recompensa, galardones, premios, infinidad de lo que nos habla la Biblia. Así que, si tú dejaste de congregarte, ya no quieres, pues simplemente eres un desertor de la palabra de Dios en estos últimos tiempos, lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, y aquellos que son simpatizantes, que tienen ese concepto intelectual, si no hay una transformación de vida, simplemente no conoces al Señor. Sencillo. Hace rato yo platicaba con una persona, le decía, sabes, la Biblia dice sencillo. Sencillamente, el que dice, yo le conozco, yo tengo una relación con Él, con Cristo, y no guarda sus mandamientos, como no dejando congregarte, dice, el tal es mentiroso, y la verdad, cuando habla la verdad, dice, la palabra es Dios mismo no está en él. Así que medite en lo que dice la Biblia, no adopte la Biblia a lo que usted cree. Te invito a orar. Padre, gracias te doy por este día. Gracias porque no cabe duda, Señor, que estamos viviendo tiempos tan complicados, pero queremos estar en tu presencia. Yo sé que el anhelo ardiente de la creación es ser transformados a tu imagen, Señor, y gracias por ello, por la esperanza que tenemos. No queremos vivir en este mundo porque nada nos vamos a llevar, porque nada hemos traído, pero te pedimos tu bendición, te pedimos tu dirección y te pedimos que la gente entienda que vienes pronto y que nos animemos unos a otros al amor y a las buenas obras, y sobre todo cuanto veas que aquel día se acerca. Gracias, Dios, por avisarnos, gracias, Dios, por hablarnos a través de todas estas circunstancias y saber que vienes en cualquier momento. Te esperamos, te anhelamos, y gracias por toda tu palabra y por animarnos a no dejar de hacer esto, Señor, cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la iglesia Bilicamate. Un placer poder estar contigo. Bueno, nos vemos mañana con un devocional más para el alma. Gracias a Dios, seguimos aprendiendo su palabra. Y recuerde, siempre que encuentre un mandato, dejad, haced, no son opcionales. No es si quieres o no quieres, tienes que hacerlo. Y este mandato es muy claro, no dejando de congregarte. Te dice la razón, como algunos tienen por costumbre, tú decides. Si ya es tu costumbre esa, pues a la luz de la Biblia te puedo confirmar y te lo puedo decir con toda convicción, no creo que estés en la presencia de Dios. Así de sencillo. La vida cristiana es real y hay que vivirla. Que Dios te bendiga. Excelente noche. Gracias.